El conversatorio. En cuanto cuento. Y arrancamos el conversatorio, ya están en los estudios de la M530, Artemio López y Amado Udu. ¿Cómo están? Bien, acá Muy estamos. bien, acá estamos. Bueno. Acá viste contestar. Bueno, buen día, hoy un día Somos importante. los dos viejos de los Sí. Muppets. Claro, el ingreso a los BRICS puede ser una buena La noticia del día. La Sí. noticia del día. La noticia del día. Estamos midiendo cuartel noveno, cambió todo. ¿Eh? Se reía. No, pará, porque son de esas No, noticias no, que no. yo creo que Estratégica. impacto electoral es cero, Sí. pero es estratégica, como bien dice Para mí, Artemio, sí. y en un recorrido largo, porque los que creemos que la hegemonía de Estados Unidos no terminó, pero está disputada y veremos cuál es el resultado de eso, por lo menos el tema central de la Argentina, que es la dependencia del dólar, vas a tener más grados de libertad. Ya quedó demostrado con los pagos al Fondo Monetario en yuanes. Exactamente. Ahora pasás a formar parte de un sistema que además va a tener un banco importante, multilateral, que va a disputar la hegemonía del dólar. En los BRICS están algunos de los principales socios comerciales de Argentina, Brasil y China, obvio, pero India también. San Juan, en la provincia, exporta más que nada a la India, para que nos demos una idea, ¿no?, de lo que estamos hablando. Entonces, esto yo creo que si se piensa como que Argentina va ahora a hacer una disputa directa con Estados Unidos, es un error. Lo que tiene es más elementos para la política exterior soberana de Argentina. Y en ese sentido creo que es una gran noticia. Como, mira, cuando entramos a la CAF en el 2010, como miembros pleno, nadie le prestó mucha atención. Bueno, terminó siendo uno de los salvavidas en la necesidad de dólares el último mes. Además de financiar mucha obra pública, que en tiempos de Cristina fue muy importante, porque la CAF, en vez de financiar reforma del Estado, que era echar gente, financiaba inversión, por ejemplo, en el sistema eléctrico, en toda la red eléctrica. Esto es de un grado muchísimo mayor, y va a tener efectos positivos durante mucho tiempo. Por eso es interesante ver cómo se para discursivamente la oposición en este tema, ¿no? Bueno, habló Patricia Bullrich, ¿no? Diciendo que ella, bueno, no acompañaría, ¿no?, en un futuro gobierno de ella, a la Argentina estaría afuera de los BRICS. ¿Viste que se dice pato criollo? ¿Se acuerdan de ese dicho? Bueno, Sí. pato. Porque cada cosa que dice mete la pata. Argentina fuera de los BRICS pierde una potencia tremenda en las cuestiones, si querés, ideológicas, de posicionamiento de política exterior, que a nosotros nos interesa mucho, pero también en las cuestiones más prosaicas y más materiales de todos los días, con tus socios comerciales, ¿no? Porque ahí me parece que tanto Patricia Bullrich como Milei erran en el análisis, porque vos cómo vas a decir que no vas a tener relaciones con tu segundo socio comercial o con tu primer socio comercial por fuera de tu vecino y socio, que es Brasil. Me parece que es un planteo de política exterior muy errado, aún con esa supuesta lógica, entre comillas, de lo técnico, de que, bueno, lo único que importa es la política comercial y el rol de las empresas, etcétera, etcétera, porque son quienes te compran, ¿no? Y son a quienes les puedes comprar más barato y con mejor financiamiento. Entonces, ya sea en nuestra visión de país soberano, o en la visión, digamos, más berreta, si querés, de lo único que importa es el comercio exterior, o el pragmatismo del comercio exterior, en ambos casos es un error político muy grosero el que han manifestado. El de Patricia Bullrich creo que es más grosero porque lo pone en términos de... digamos, Milei no se expresó, pero Patricia Bullrich se expresa en términos de decir, bueno, prefiero seguir teniendo la cadena de Estados Unidos en el cuello. Bueno, pero es la política exterior de Juntos por el Cambio, sabemos cuál es. Es la política exterior de alineamiento automático con los Estados Unidos. Lo hicieron durante el gobierno de Macri y lo van a repetir. Claro, lo hicieron No cabe durante el duda. gobierno de Menem, Exactamente. lo hicieron durante el gobierno de la Rúa, durante el de ¿Cómo se Macri, llamaba? ¿Qué dijo Ditela? Relaciones carnales. las relaciones carnales. Bueno, eso siempre fue así. Acá tiene doble mérito, porque por un lado, efectivamente, el ingreso a los BRICS supone, en términos de integración
comercial, algo bastante potente, que si Argentina lo aprovechara, sería muy interesante. Muy No sé interesante. cuánto del PBI, 24% del PBI mundial se realiza ahí. Y 42% de la población está metida ahí adentro. 30% del comercio mundial. El 30%. O sea, estructuralmente es muy importante. Después falta la decisión política de efectivamente. Y después porque Lula impulsó Ahí está el otro ingreso, punto, ¿no? que me parece que también es un gran dato para nuestro país, porque regionalmente Sí. comienza a mostrarse que los niveles de integración de palabra se traducen en hechos concretos. Y También eso Lula, es y importante. yo diría que medio a contrapelo de Itamaraty. Claro. O sea, es un logro político. Yo tenía muchas dudas que se pudiera lograr el ingreso a los BRICS, porque la posición histórica de Brasil... Hay una torsión ahí. Claro, entonces me parece que Lula, como con su visión de la necesidad de esta sociedad con Argentina, no solo para Argentina, sino para Brasil, ¿no? Me parece que fue el detonante político de que Brasil acompañara. China era obvio y evidente que hace rato pretende que Argentina participara de los BRICS. Parece que Sudáfrica era el país más remiso, quería en esta reunión tener solamente la hoja de ruta, pero no así el resultado. Hay que decir que Sudáfrica es el país más pequeño en términos de PBI de los BRICS y de ingreso, no es un país de ingresos altos tampoco, medios. Pero bueno, me parece que primó esta decisión política de ampliar el espacio de los BRICS, y yo creo que tiene otra componente muy importante, que son países ahora, por ejemplo, en el mundo del gas y del petróleo, bueno, los BRICS pasan a ser un jugador muy, muy, muy pesado, ¿no? Porque al estar Irán, Arabia Saudita, Rusia, Argentina, bueno, ahí tenés también gran parte de la producción de gas y petróleo del mundo. Y del Ahora- litio con la incorporación Bueno, de Argentina. y del litio, claro, pasa a ser un jugador importante. Pasa a ser un jugador importante. Ahora, digo, la incorporación en realidad se va a hacer efectiva en enero En del año enero. que En enero. viene, lo cual, en En realidad... términos de la política internacional es nada, ¿no? Vos pensás No, que estas claro cosas que se sí. piensan... Pero para este Para la gobierno, coyuntura. para la coyuntura, Ah, digo, no, este bueno, gobierno claro. no puede usufructuar mucho de eso, o poco, puede usufructuar Bueno, un es poco una del línea anuncio. a seguir. Efectivamente muestra una señal clara sobre lo único que importa en un país. Importan dos cosas: cómo distribuís y cuál es tu política exterior. Para mí, no solo la política exterior, sino la distribución interna. En el alineamiento automático de Juntos por el Cambio hay un programa económico, creo que es el mismo de Milei, no lo ha dicho, pero Sí, eso sí. entiende. Teoría Y en del estas derrame. decisiones muestra que efectivamente no fue un hecho aislado el hecho de pagar con yuanes, el ejercicio en su momento de la multipolaridad como una política exterior que después se abandonó, pero se ha retomado ahora con esto. En ese sentido estratégico, sí, ahora desde el punto de vista coyuntural no, porque la coyuntura mostró que la dificultad en términos electorales central es el tema ingresos. Por lo tanto, ese es el tema central a resolver en la coyuntura de cara a las elecciones, ya no solo de octubre, sino de noviembre. Sí, sí. Nosotros llevamos 4 años con esto, ¿no? El shock distributivo. Bueno, sabemos que el shock distributivo no puede ser en 2 meses, pero podría haber algunas señales. Se habla mucho de que Sergio Massa va a dar algunas señales. Sí, sí, es el anuncio del anuncio, te digo. Y bueno, es muy importante eso porque también creo que en términos de la coyuntura, lo que sí permite el ingreso a los BRICS es relajar algunas cuestiones de expectativas, porque vamos a tener una herramienta más para combatir la especulación. Ya Argentina ha mostrado que va a usar el camino de los yuanes, que era algo que había que atreverse a hacerlo y atreverse a comenzar, y está Claro, funcionando. el dólar de Qatar, de la CAF, Claro. ha quitado en parte el lugar de prestamista de última instancia del fondo, Sergio, lo cual, Massa. Con lo cual, bueno, es un avance en una coyuntura tan estricta. Mirá lo que nos dejó Macri. Sí. O sea, era imposible pensar una salida de estas características parado sobre la herencia macrista. Sin embargo, algo se logró. Pero Eva tiene razón en la coyuntura. Sí, ha llegado facturas de luz con aumento. Creo que eso ha generado un malestar importante en clases populares, pero también en clases sí. medias. Clases medias. Bueno, sobre eso quiero hablar después, porque hay una teoría que está circulando en los conservadores y progresistas Dolce & Gabbana, de decir que Milei es un efecto del voto de los pobres. Eso es un error tremendo. Cuando vos analizás la distribución por ingreso con un indicador proxy, que es el salario registrado promedio por municipio, te das cuenta que donde le pinta la cara al resto Milei es en los sectores medios.
medios vulnerables y medios bajos, en la mayoría, porque los salarios, incluso los formales, quedaron en línea por debajo de la línea de pobreza. Sí, yo ahí te hago un punto aparte. Sí. En la ciudad de Buenos Aires, en las comunas, Milei ganó las comunas del sur igual, Sí, sí. pero creo que no hay que analizar, bueno, no sé por qué se analiza siempre el voto pobre, ¿no? ¿Sabes qué creo que hay que analizar menos? Hay un... Este camino por el que van, yo si tuviera alguna posibilidad de opinar, dejen de pelearse con los No, votantes. pero tiene una... Pero hacen un yo estoy de análisis acuerdo para totalmente. terminar diciendo, no, votaron mal, votaron en contra de ellos mismos. Es una forma de pelearse con el votante. Pero tiene consecuencias políticas, porque si vos Sí. decís que efectivamente el voto transversal sobre segmentos medios es el que le da volumen a la performance electoral de Milei, sacás una consecuencia Claro. política. Si decís que está enclavado en el horizonte de pobre acá es pobre estructural. Para los analistas tradicionales están en las villas, bueno, si uno concluye que el tema es ese, saca otra Claro. conclusión política. Yo creo que la conclusión verdadera es que es un problema de ingreso horizontal que involucra al conjunto, incluidos los sectores pobres. Incluidos registrados. Exacto, totalmente. Incluidos Bueno, trabajadores la registrados. canasta de pobreza por primera vez se ubica por sobre el promedio del salario registrado público y privado. Por eso no es menor. Está bien que es una sofisticación, bueno, pero después de todo estamos en una radio, no estamos dando un combate en las calles. No es menor la conclusión que se saca. Primero porque hay una estereotipia, y vos lo decías muy bien, todo es de los pobres, o sea que se consolida un discurso que a mi juicio es perjudicial. Igual que en los ingresos, ¿viste? Nadie mide el ingreso de los ricos. Claro, Miran los pobres. hablamos de pobreza y no de riqueza, y que las es la contracara. conclusiones son otras, es lo que vos a veces señalabas con respecto a los jóvenes. Si no, la conclusión que, bueno, hagamos un espacio de contención a los pobres, que son los que nos dieron vuelta la elección. No es así. Acá hay un problema de ingreso general, no son los jóvenes, hay un problema de ingreso general, hay que rebatir un modelo socioeconómico global que produjo, entre otros, estos efectos, incluido el desencanto de los sectores pobres. Mirá, pero Eva, no solo y no exclusivamente ni no centralmente. Claro. los Ahora, pobres. les En hago una una charla en pregunta. Ituzaingó, Sí. el lunes a la noche, se paró un joven, había una charla importante, había 300 personas, y dice, para nosotros no somos el 30% del padrón, dejen de echarnos la culpa a nosotros. No, claro. No, Y fue tan certero, porque esto se estereotipa todo, son los Así pobres, es. son los jóvenes. No, pará, No, pero son las los malas sectores- políticas. ¿Entendés? Si no tuviera un problema distributivo y un problema de ingresos como el que tenés, no hubieras tenido esta votación. Ahora, tengo una pregunta, ¿no? Así Hay es. un problema de redistribución del ingreso, ¿no? Se van a anunciar ciertas medidas. Ahora, estas medidas que de alguna manera tienen un fin electoral y que eso lo puede leer la gente, lo analizábamos con Brienza y lo comparaba así como con el noviazgo de Milei con Fátima Flores, ¿no? Digo, hay un noviazgo ahí, todos podemos entender que eso es para las elecciones, ¿no? Suena raro, sí. Pero bueno, el amor es así. El amor es así. Suena raro, el amor puede ser, pero podemos hacer esto para las elecciones. Y el votante también puede decir, bueno, estos alivios, ¿no?, que nos van a anunciar ahora, porque hasta ahora son anuncios, también son para las elecciones. Entonces, si en realidad eso sirve como estrategia para ganar algún Mirá, voto. nosotros venimos diciendo desde siempre que el problema no es la elección, el problema es la mala distribución. Entonces, si debiera hacerse para mejorar la vida de las personas, mientras uno está en el gobierno tiene que tomar medidas para mejorar la vida de las personas. Y el resultado de la elección es consecuencia de esas medidas. Bueno, cuando se hace tan sobre la hora, el votante decidirá si es un parche que le tiran al final para que vote o si es una política que se va a sostener en el tiempo. En ese sentido es muy importante cómo se explique lo que se va a hacer. Por ejemplo, la devaluación del lunes pasado. Más allá de que estés de acuerdo o en desacuerdo, le faltó una explicación. La explicación vino ex post, Sí. el ministro Massa después salió a explicarla, dio una explicación, me parece, razonable, convincente en esta coyuntura. A mí estructuralmente no me gusta, pero en esta coyuntura era una explicación razonable y convincente. Ahora, me parece que con las medidas de ingresos, para que no suceda lo que vos estás insinuando o diciendo directamente, requiere un relato completo. Estoy haciendo esto porque voy hacia tal lugar. El próximo gobierno va a recuperar íntegramente lo que Macri les robó, por ejemplo.
¿no? Si no va acompañada de un relato, puede pasar lo que vos decís. Y aunque pasara, hay que ir. Igual hay que hacerlo. Yo me acuerdo que... Por eso empecé por lo de... Efectivamente. Por eso empecé recordando lo que venimos diciendo. Efectivamente. ¿No? Si esto diera como resultado que el efecto es la sensación de manipulación, igual hay que hacerlo. O sea, este es el camino adecuado para el gobierno y un eventual espacio de oposición productiva, porque el camino que hay que recorrer es mejorar la situación de ingreso, entre otros, ¿no? Yo creo que no va a producir un efecto negativo, al contrario, por la forma en que se distribuyó el voto y los sectores que participaron, sobre todo del rechazo a la oferta oficialista, me parece que es una señal que va a tener efectos. De piso va a ser neutro. Yo tampoco. De piso va a ser neutro. Sí, yo creo que va a generar algún efecto positivo. Y eso del plan Platita, ¿vos no pensás, Artemio, volviendo a la pregunta de Eva? Macri. Cuando vienen con lo del plan Platita, 2017. Yo creo que hace eco en su propio voto, pero el que recibe eso sería muy extraño que lo rechace, digamos, de alguna forma. No, por eso, yo creo que hay que profundizar en esa dirección, que por otro lado no hay tantos caminos. O sea, es evidente que ese es el central, y todo lo que se haga en esa dirección es correcto, más allá del efecto inmediato que produzca, que para mí, es cierto, Amado, no va a ser, de piso es neutro, pero yo creo que va a haber mejoras. Veremos en qué magnitud. Estamos un poco, digamos, postergados en eso, pero las restricciones fueron muchas, y la verdad que lo que dejó Macri fue un candado para las políticas de integración social y desarrollo notable, aparte del tema endeudamiento, fue nefasto. Nefasto. No se resuelve con políticas sociales. Eso quiero decir. Son universales. Exactamente, son políticas universales. Si no acá el foco no hay que ponerlo en la denominada economía popular, hay que ponerlo en la economía, porque lo que sucede es estructuralmente un problema económico. No, por eso que las consecuencias políticas de una caracterización u otra puede sonar una especulación de analista, como quieras llamarlo, pero no, tiene efectos concretos a la hora de diseñar políticas, también electorales. Mientras dice esto, Artemio, me viene a la cabeza lo de la UH. Hubo un gran debate adentro del gobierno, había muchos puntos de vista, no es que hubo un gran debate, había muchos puntos de vista sobre focalizado o universal. Bueno, algunos pensamos que las políticas deben ser universales, porque la focalización te empeora la cohesión social, ¿no? Cuando hablamos de eso de la economía popular o la economía no sé qué, toda la segmentación es la herramienta central del neoliberalismo, en lo económico, en los servicios públicos, pero también en la cuestión social. Entonces, todo lo focalizado empeora la cohesión social y genera puntos de vista antagónicos dentro de una misma clase. Aquel que tiene ingresos bajos y está en un sistema informal empieza a disputar con aquel que tiene ingresos bajos y está en la formalidad, y se empiezan a mirar con recelo, cuando la tarea de un gobierno nacional y popular es integrar y que formen parte de la misma lucha. Lo dijimos acá, el último comentario. Cuando asumen esto, voy a redondear. Había 2 millones de planes, se va Cristina con 250.000. ¿Quién los lleva a 1.300.000? Macri. En ese mismo lapso que pasan de 250 a 1.300.000, 350, el dato exacto no lo tengo, lo multiplica por 4. Los trabajadores pierden la participación del ingreso en la economía, el equivalente a 6 puntos del PBI, casi 70.000 millones de dólares transferidos a la cúpula. De aquel momento inicial de la crisis del 2001, donde los planes sociales, las compensaciones de ingresos, las políticas más focalizadas servían de contención, luego de casi 2 décadas, con la aparición de la nueva onda neoliberal, sirvieron de complemento al despliegue del neoliberalismo en la Argentina. Por eso hay que tener claro que una misma herramienta no puede ritualizarse y creer que siempre produce los mismos efectos. No, hay que analizarlo puntualmente. Bueno, veamos y en función de las coyunturas decidamos qué hacer. Por eso nosotros decimos que ser heterodoxo no es ser ortodoxo de otra cosa. Exacto. Esto que acaba de decir, no ritualicemos, ¿no?
la ortodoxia de los planes son una herramienta más. Te vuelvo a algo que mencionaste medio al pasar, que dijiste no hay que enojarse con el votante. Sí. Al progresismo le cuesta no enojarse igual, ¿no? Con el votante, me parece. Claro, porque es portador de un saber que nadie sabe quién se lo atribuyó y quién se lo dio, y efectivamente predican. Eso lo dijo Peter Gabriel. ¿Vos lo ubicás? Sí. Sí. El cantante de Génesis dijo, la gente se cansa de que le prediquen. Y efectivamente, el progresismo y también los sectores de la derecha opinadora, Dolce Gabbana, son de predicar lo que hay que hacer, lo que debe ser, lo que tenemos que hacer. Que por supuesto nadie de ellos hace, Sí, pero dicen. La prédica de las ideas no sería el problema. El problema es cuando esa prédica se focaliza en la conducta de alguien, ¿no? Entonces pasa a ser teológico, como diría alguien. Bueno, es la teoría que está condensada en la frase "se derechizó la sociedad". Claro. O ahora, con la aparición de Milei, ya directamente están. Bueno, Dice, se fascistizó La sí, sociedad. quiero terminar la pregunta que vendría a ser así. ¿Cómo se puede no enojarse con el votante, pero tampoco caer en algo que suele caer el peronismo, que es en ser políticamente correcto? Que para Mejorando mí- los ingresos de la población. Acá hace 8 años que está claro cuáles las políticas que te llevan a esta situación. ¿Pero esa es la única estrategia de campaña? Para mí, si esa es la única estrategia de campaña, nos vamos a quedar Yo te diría cortos que igual. ninguna estrategia de campaña puede ser eficaz si no la montás sobre esa estrategia. Después puede haber 1000 mesas de arena y 1000 genios No, de lo después electoral. ahora ya hay mucha gente estudiando dónde ir a buscar los votos, cuánto del voto se puede obtener de los que no participaron. sobre qué base material cuánto le haces. sacás a A, cuánto le sacás a B, a C, a D. Eso está muy bien, hay que hacerlo, pero las condiciones materiales de existencia son las que dominan una coyuntura electoral también. Y mientras se decide a quién hay que salir a hablarle, se salió poco a hablar hasta ahora. Ah, ese es otro ¿No? tema. Bueno, pareciera que había una estrategia que era conseguir la viva del Sí. fondo, que ya venía trabajándose desde antes, y a partir de ahí desplegar algunas cuestiones vinculadas a los ingresos. Por lo menos eso es lo que se está diciendo, que hoy va a haber anuncios y que 2 anuncios por día, dijo alguien. Sí, dice que el candidato va... Estamos con los anuncios de los anuncios. Vamos a anunciar Ah, que bueno. vamos a hacer 2 anuncios Bueno, pero por día. hacerse, por ejemplo, acompañar a las que es clase media, a quienes sufrieron el impacto de esos saqueos, en los casos que fueron reales, porque hay muchos casos que solo circularon por los medios, con un monto de hasta 7 millones de pesos, me parece una política adecuada desde este punto de vista de lo que estamos hablando. Eso fue ayer. Bueno, veremos hoy si están vinculadas a ingresos de trabajadores informales, jubiladas y jubilados. Tendría que haber para todas y todos, ¿no? Y el Estado, en tiempos kirchneristas, construyó herramientas donde es muy fácil capilarizar los ingresos de la población. Esto en tiempos de Duhalde era muy difícil de hacer, aún con la decisión de hacerlo, Bueno, pero veníamos- porque el Estado estaba Y destruido. la década... ¿No? Y entonces, perdida. y ahí fue Menem. jefes y jefas. Yo, para recordarles la historia que hablaba Artemio de los 3 millones y pico de planes, Que fue una gran decisión. que fue una de gran Duhalde. decisión y muy difícil de implementar, y Muy se difícil. implementó muy correctamente. Entonces, hoy el Estado tiene otra capilaridad para distribuir ingresos, producto de el ANSES de tiempos de Néstor y Cristina, ¿no? Donde se puso en pie la UH, también cuestiones hasta logísticas, como fue el tema de las computadoras de Conectar Igualdad. O sea, hoy tenés un Estado que Macri le dio duro, pero no logró destruirlo, y en eso sí hay una recuperación en estos 3 años y medio, me parece, en parte del funcionamiento del Estado. Uno ve el ANSES de hoy, bueno, cuando asumió Alberto Fernández no podía organizar la cola para pagar el IFE. Bueno, de hecho se procesó una nueva moratoria. Y hoy, claro, me parece que Fernanda Raberta ha hecho un gran trabajo ahí. Muy, muy bueno. Bueno, ¿ves? Cuando hablan de reforma previsional, que es una bandera de la derecha acá, que quiere la Claro. reforma ¿Y qué más reforma previsional? Mira, está justo un actor central de eso, que fue incorporar a casi la mitad de los sí, ciudadanos en condiciones de 3 jubilarse millones y medio. al sistema previsional. Más reforma que esa, y sin embargo la palabra reforma la tienen aquellos que dejaron sin posibilidad de jubilarse a la Quieren mitad hacer de la los que- contrarreforma. Es una cosa de loco. Mirá, el 80% Esa es una fueron batalla. mujeres. Hoy nos olvidamos de esto. Yo creo que esta campaña está muy masculinizada también, ¿no? Hay un ataque sobre las mujeres
que tiene una razón de ser en el siglo, siempre, pero hoy está claro que la forma de mejorar la igualdad y la distribución del ingreso es la incorporación de las mujeres que lograron por su propia lucha, no porque nadie les abrió la puerta, sino que entraron con una lucha política muy potente. Bueno, eso en esta campaña están tratando de que quede diluido y me parece que están poniendo los cañones en que se revierta eso. Una contrarreforma al sistema jubilatorio, el tema de maltratar a los ministerios de las mujeres. Entonces es un paquete completo el que se pretende imponer, ¿no? Pregunta. Hay ahora una nueva estrategia por parte de Juntos por el Cambio, ¿no? Digo, Juntos por el Cambio dejó de ser el cambio para pasar a ser el orden. Juntos por el orden. Juntos por el orden podría ser. Milei ahora es el cambio y es el que puede terminar con la casta política. Digo, entonces, de alguna manera, digo, Juntos por el Cambio encontró ahí un nuevo significante. Milei también tiene su significante, sobre todo con este término de la casta. ¿Cuáles son nuestros significantes? Yo creo que habría que hablar de la casta. Hay que antagonizar. ¿Cuál es la casta en Argentina? Y los banqueros, las empresas de servicios públicos privatizadas, Macri, Milei, que trabaja para ese sector, o trabajaba antes de dedicarse a la política, para ese sector. Hay una casta. Los jueces, esto que Rodo Tailade señalaba recién acá en tu programa, Eva. Ahora, si nosotros bueno, no nos... La casta es un concepto que Milei toma de Vox. De Podemos. De Podemos. Una experiencia de centro-izquierda que señalaba un poco lo que dice Amado. La casta le pone otros nombres, obviamente. Igual las PASO dejaron algunas elecciones grandes, que yo creo que forman parte de lo que hay que hacer en esta etapa. Primero, los candidatos de centro fenecieron todo, desde Rodríguez Larreta hasta la alternativa de Schiaretti, eso incluido no el funcionó. voto electrónico. Incluido el voto electrónico y un poco de las políticas que se llevaron adelante en la etapa del FDT, que también pensaba que... Sí, Lustó también, ¿no? Sería exactamente, un referente eso de terminó. Y después, ¿qué se demostró? Que los medios hegemónicos, mayoritarios, opositores, no son los demiurgos de los candidatos. Porque si bien levantaron a Milei en el último trimestre, lo que hicieron es medir, y ahí están los resultados. Con lo cual... polarizar, porque el medio no funciona, y después menos dependencia de lo que dicen los medios, porque los medios no tienen capacidad de construcción de candidato como nosotros a veces creemos. ¿Son importantes? Son importantes. ¿Tienen la centralidad que ellos dicen que tienen? No, la tendrán en la cabeza los dirigentes, pero es obvio que la sociedad no reacciona a los estímulos de manera directa. Claro, a Milei lo borraron. Exactamente, bueno, acá lo tenés, Milei. Le han hecho una campaña de desgaste bastante manifiesta, y el fracaso de los periodistas estos que están vinculados a los medios opositores al gobierno o hegemónicos, como quieran llamarlo, fue rutilante. Nadie habla de eso. Fracasaron de manera rotunda. Ahora no sé qué harán. Bueno. Claro, porque el candidato de ese sistema era Rodríguez Larreta. Totalmente. Bueno, es que... Está bien, igual es verdad, pero digo, Macri puede acomodarse a Milei rápidamente y ahí... ¿Sí? Pero Macri. Y sí. No, yo creo que Macri es uno de los ganadores de esta elección. Digo, sí, claro. Totalmente. Digo, Bueno, sí, pero quería volver a terminar esto que decía Artemio, porque me parece que va en el mismo sentido de lo que yo comencé a decir. Y vos preguntabas, si la única alternativa es mejorar los ingresos, no hay campaña. Entonces, yo lo que te diría, sí hay una campaña si te atreves a antagonizar, si te atreves a salir del camino del medio. ¿Hay una casta? Sí, claro que hay una casta en la Argentina. Señalémosla con el dedo, porque el votante aparentemente está esperando ese tipo de definiciones de la dirigencia. Entonces, si del otro lado te dicen casta y vos te callás la boca, quien calla otorga en algún sentido, ¿no? Entonces me parece que hay que salir a denunciar estas cosas que, acompañada de una mejora en el ingreso, te pondrían en el mejor lugar para que gran parte de la población interpretara que la vas a defender, que es lo que está en me parece que lo que está en disputa en esta elección es eso, ¿no? Yo igual, para mí nos faltan significantes. Digo, en algún momento el kirchnerismo tenía significantes como sintonía fina.
y eso movilizaba. Y hoy en día esos significantes no están. Digo, podés, no sé, poder disputarle significantes a otra fuerza política me parece que es complejo. Es interesante, pero me parece que es complejo. Salir a disputarle hoy en día el término casta a Milei, podés antagonizar con eso, pero para mí creo que ahí hay algo que Milei consolidó. Pero vos te tenés que plantar sobre esa consolidación para disputarla. Evidentemente hay parte de la población, no toda, pero el 30% está de acuerdo en que hay una parte de la dirigencia que está en contra de ella. No que es neutral, que está en contra. Por eso le cabe esta idea de casta. Bueno, vos lo que tenés que mostrar es que hay una casta que es otra. Y que es mucho más evidente la otra. Igual es una discusión interesante el que plantea Eva. No sé si recuperando la parte del lenguaje del opositor vos lográs muchos avances. No lo tengo claro. Pero no me declaro neutral en esta discusión porque tengo argumentos para un lado y para otro. Pero digo, bueno. Si uno ve, ¿no? El abanico, digo, Milei hoy es el cambio y es el terminar con la casta política, Juntos por el Cambio, que lo consiguió rápido, al significante esto que para mí es clave, orden, lo consiguió rápido Patricia, lo tenía más o menos qué dando impacto cuenta. tiene eso electoralmente. Yo creo Bien. que está en una situación tan compleja. Claro, yo creo que bueno, no. Patricia. Yo creo que también se convierte en un significado. Nosotros somos la Por eso gestión. tenés que salir de ahí. Sí, Tenés que salir de ahí haciendo ruido, Sí. ruido intelectual. ¿No? Con algún, vos decís un significante. Bueno, para mí, Sintonía Fina no fue un gran significante. Para mí el significante fue la pelea contra el campo. La pelea contra los exportadores. Más importante del kirchnerismo. Yo creo que yo no vi a nadie militando por la sintonía la mejor fina. forma. ¿Qué significa como significante vacío? Sintonía fina, ¿qué volver significa? mejores. Lo mismo. No. Sí. Ese ¿Ves? no. Ya que te defendió. Ahora, ¿ves? Ya me distancio de lo que decís vos. Vuelvo a estar, Bueno, pero es así. Yo creo que los significantes. Está bien, pero volver para mejores no fue ser un significante. Está bien, volver mejores fue un significante Claro, en su malo. momento. Pésimo. Mal, bueno, pero cada uno es. ¿Por qué es un significante vacío? Es que cada uno lo pueda llenar con lo que interprete de eso. Y eso es lo que funciona y lo que moviliza. Sí. ¿No? Bueno, ¿qué entendíamos lo que por sintonía fina en aquellos tiempos? La patria es el otro. Bueno, la patria es el otro es un muy buen significante también. Sí. Pero quedaron atrás, digo, esos Exacto. significantes. Y sí, ¿cómo no va a quedar atrás si tenés 3 años y medio Está que bien, la porque patria no es el otro? Por eso, porque no creaste un nuevo Por eso significante. digo que hoy, en esta discusión en la cual Artemio se puso de tu lado, No, haciéndose el me puse neutral, neutro. haciéndose el Después neutral. ya me distancié con lo de la sintonía fina. bueno, pero es así. Tampoco yo creo que si no te plantás, Sintonía fina era ir por la reforma judicial. Eso era sintonía fina. Para mí, capaz que para Artemio sintonía fina era otra cosa, pero eso es un significante vacío. bueno, pero hoy, como vos no tenés los significantes construidos materialmente en 3 años y medio, yo creo que tenés que hacer el antagonismo donde el antagonismo está y donde está visibilizado. Vos hoy, suponete que fuera sintonía fina, es inexplicable. ¿Qué quiere decir? Ahora, que hay una casta que caga a la Argentina es fácil de explicar. Y es fácil de explicar cuando en 8 años le comieron 25 puntos de ingresos a las clases trabajadoras, formales o informales, y se las llevaron las clases dominantes. Mirá si no será fácil de explicar. 8 puntos de caída en el A vos PBI. te va mal porque te subieron la tarifa, porque te suben los precios, porque te subió la tasa de interés, y eso lo hace una casta. Lo hace una casta que cooptó el Estado. Yo creo La casta nos costó, en términos de distribución del ingreso, el equivalente a 2 veces el préstamo del fondo. Esta casta empresarial que tenemos. Que ahora predica, porque hace congreso todos los Vos días. fijate Aracre. Bueno, Aracre lo pusieron de... Por eso hay derivas en el gobierno importantes, ¿no? De conceptualización. Trajiste un tipo, lo pusiste de jefe de asesores y termina con Milei. sí. Y es un caso menor al lado de Guillermo Francos, Sí, totalmente. que es nuestro representante El del vocero BID. de Caballo en los 2000. Claro, presidente del Banco Provincia. Ahora, Aracre ya entró al gabinete con un cartel que decía, soy de Milei. Cualquiera que lo vea ya. No era muy difícil. Por eso no tenés esos descubrirlo, significantes que vos requerís. Porque está todo manoseado, digamos, desde el punto de vista ni siquiera ideológico, del sentido. No, bueno, pero la suma fija, la transferencia vía Sí. IFE, eso tiene que estar. Más allá de los significantes vacíos, hay que llenar los bolsillos.
Entonces, en la coyuntura siempre va a ser insatisfactorio y la pregunta de por qué no lo hicieron antes va a estar, pero igual hacelo. Claro. La campaña sería significantes vacíos y bolsillos llenos. Claro. Sí. Después están los comunicólogos, hay un montón que van a pensar nuevas consignas. Lo tenemos a el catalán Rubí, todos están en eso. Pero mientras eso pasa, me perdí en la parte de la campaña. Unas moneditas. Yo, a ver, y esto que decía Chousa, ¿no? La patria es el otro, a la patria sos vos, hay una deriva importante, ¿no? Sí. Ah, claro, individualista. Sí, sí, totalmente. Hija también del volver mejores. Y de la sintonía fina, pero bueno. Lo mencionabas al catalán Rubí. Digo, no. Vi con todo cariño. Sí. No se me viene a la memoria ningún spot grandilocuente de esta última campaña. Porque son cultores de la política del medio, que es la que perdió. No, tampoco es porque... Hay una conceptualización que fue derrotada. No digo, ¿qué consigna fue? No sé. No lo hubo. No. Porque conceptualmente... ¿Cuál fue la campaña? Amado acertó. Conceptualmente perdieron la discusión. Claro. Después viene todo lo demás. La explicación de por qué. Si vos ves que sale, analizás las elecciones, sale siempre y vos decís, no, vamos con B. Si no, bueno, flaco, pero acá hay que tomar decisiones en función de lo que está sucediendo. Parecen los economistas. Claro. Que te dicen, no, el mundo funciona mal, no es de competencia. No, lo que está mal es tu modelo, hermano. La única realidad es nuestra verdad. Claro. Bueno, conceptualmente se perdió esa batalla y se vio venir hace rato. Lo de Larreta es cualquier cosa menos una sorpresa. Si se constituyó como algo sorpresivo, es por la guita que distribuyó por todos lados para que dijera. Fue presidente durante 2 años en las encuestas, en las opiniones de los analistas. No sé, no había casi ninguno, alguna excepción había. Que no planteaba Larreta, que ya prácticamente no tenía que haber elecciones. Claro, y la pregunta hoy es si Patricia Bullrich no se va a quedar solo con los votos de Larreta. Porque para el votante Bullrich pareciera que es más atractivo el discurso Milei, ¿no? Bueno, la marca 1 ahora es Milei, es cierto. Qué sé yo. Yo no voy a... No profundicemos por ese camino, porque es un camino incómodo, de pedregullo. La moto pero se es cae, cierto que... La moto se cae y te golpeás cuando andás mucho por ripio. Claro, es cierto lo que señala Amado. Y hay que ver cómo se queda con los votos de Larreta, porque tiene que hacer un malabarismo, una torsión en su discurso notable. Tanto aflora, ¿viste? Sí. De que ahora está más buena. Por eso, ella volvió con esto... Bueno, y también sería preocupante que Massa se quede solo con los votos de Grabois, ¿no? Sí, pero eso parece más improbable. ¿Por qué decís, Eva, eso? Te disputó, ¿eh? No, bueno. ¿Por qué pasaría? ¿Por qué pasaría eso? Que Massa sí se quede con los votos de Grabois, pero que le cueste después sumar más votos. Digo, también puede pasar eso. Vos decís que solo sume los votos que solo tuvo sume los Grabois. votos de Corre, Grabois. no, yo pensé que se vaya a pedir que se vaya al 5%. No. Medio Que extraño. solo sume los votos de No, Grabois. y eso anonadado. no era nada, sino que se declare que hay que hacer una reforma agraria. Las dos cosas. Dije, bueno, no, esto con Massa no creo que vaya a pasar. No sé, estará yo creo que esperando el ellos momento. tendrán su mesa de arena, estarán buscando dónde. Creo que en las provincias hay mucho para buscar. Creo que en las que no fueron a votar, que son muchísimos, 11 millones de personas, es muchísimo, ¿no? Mucho Aunque más, 7 millones de Milei, imagínate, 11 que no van. Es cierto que ahí siempre hay que descontar el ausentismo estructural, que es gente que está sí, más claro. descoronada, que está muerta. Por eso, la elección tuvo un número importante de participación, pero quedaron 11 millones de personas Así es. que decidieron no ir a votar. Hay una buena nota en página 12 sobre esa estrategia, digamos, de ingeniería electoral que están planteando las mesas de arena de los distintos candidatos, que creo que va a ser así. Ahora les voy a decir el nombre de la periodista que la realizó porque fue muy buena, vale la pena leerla, pero siempre sabiendo que, bueno, y lo otro, lo de Patricia la cuestión Bullrich estructural domina. y su pasión por el estado del sitio, ¿no? Sí. Porque dicho es una barrabasada, dicho por alguien que participó del último estado del sitio de la Argentina, el de la Rúa, Sí. ¿no? Suena realmente otra amenaza más, ¿no? Porque ahí el Estado asesinó personas.
La nota que decía era María Caferata. Ah. Léanla porque es muy interesante, está en página 12, el 22 de agosto salió. Sobre estas maniobras de mesa de arena, viste que vamos para acá, vamos para acá. Eso está bastante bien planteado. Vamos a buscar esto. Hacemos un análisis antes de terminar el conversatorio sobre estos robos en banda que se dieron tanto en el conurbano, en algunas provincias, porque bueno, hay algo que le viene muy bien al discurso ahora de orden de Juntos por el Cambio en ese tipo Exactamente. Sin dudas. de maniobras, ¿no? No creo en nada de eso. Creo que son todos todas acciones programadas por parte de un sector que quiere beneficiar a la oposición. No me cabe ninguna duda. La aparición de personajes de las características de Castel me relevan de todo comentario. Después que pueda haber un sustrato social insatisfecho, lo sabemos, pero que aparezca esto sistemáticamente y además muchas veces falso, no tiene demasiada explicación estructural. Es un elemento de campaña opositora, Mirá, no me cabe duda. No tengas duda. Vos tuviste el odio guionado durante 10 años, pero hace, digamos, fuerte en la pandemia, era un odio guionado. A la gente le decían que está odiando. Ahora tenés los saqueos guionados, ¿no? Y por eso hubo un despliegue en medios mucho más grande que lo que efectivamente se vio en algunos territorios. Yo estuve buscando mucha información sobre esto para saber qué era lo que sucedía. Existieron, mucho menos de lo que se mostraron. Una modalidad muy extraña donde aparecían banditas corriendo, en algunos casos sin ni siquiera el saqueo, gritando bien el saqueo. Después robos piraña, eso es. Y creo que una buena respuesta. La mala noticia para el discurso del orden de Patricia Bullrich es que hubo una buena respuesta de la provincia de Buenos Aires y de muchos municipios, rápida y eficaz al respecto, porque esto genera mucho miedo en la población. Eso fue interpretado por muchos intendentes, hablaron con la provincia y me parece que una respuesta adecuada, hasta ahora por lo menos, parece muy adecuada en ese sentido. Incluso el gobernador de Mendoza, por lo menos lo que yo escuché, fue bastante claro, que era una respuesta construida, que era irresponsable y además cobarde. Sí, además yo creo que es parte de la campaña y utilizando opositora. además imágenes que ni siquiera eran de ahora. Exactamente. Eran de Ahí te das cuenta que hay un entramado por detrás. Bueno, siempre lo hubo, ¿no? Cuando uno lo escucha a Rodo Tailade, cuando habla con tanta claridad del atentado contra Cristina, porque está por hacer un año, ¿no? Exactamente, en septiembre, ahora... olvidarnos de eso es como olvidarnos de que Milagro Sala lleva un montón de años presa, que hay presos políticos en la Argentina, que hay persecución judicial y que hay un entramado que utiliza estos mecanismos. Bueno, ese es otro gran tema, que no sé si nos da el tiempo ya, pero que tenemos el retorno de la violencia política a la región, y yo creo que a nivel de Occidente todo, es otro dato a tener en cuenta. Las elecciones en Ecuador fueron modeladas estrictamente por un asesinato que fue el de el candidato Fernando Villavicencio, que era un opositor frontal al correísmo. La situación antes del asesinato daba con las chances del correísmo de resolver la elección en primera vuelta. A partir de que se instala el tema del asesinato, van a un balotaje absolutamente incierto. Atentado a Cristina, atentado a Francia Márquez, golpe de Estado en Bolivia, asesinato de candidatos en Ecuador, y me olvido. Sí, pero Bukele y como otro fenómeno vinculado. Frente a la violencia de también las bandas estas que provienen de financiamientos tampoco que no se conocen. Claros. Y otro gran tema, en Ecuador se demostró cómo la dolarización, que es otra de lo que favoreció es el financiamiento narco de también las prácticas políticas. Sí. Son todos temas que hay que ir tomando nota porque están apareciendo con una virulencia. No es un tema menor que haya vuelto a la violencia en su formato previo, en nuestro caso a la 83. Uh-huh. Y estamos en esa situación. Y ahí hay un tema severo, por eso digo de que este tipo de actitudes previas a la elección forman parte de una cultura política violenta que es capaz de promover eso y mucho más. Agregale lo que pasó en Argentina, ¿no? Jueves, viernes, sábado tuvimos hechos muy lamentables donde ha habido muertes. El lunes desaparecieron. Te plagaron las pantallas hasta el domingo.
Y el lunes no se habló más en los medios de estas desgracias, de estos asesinatos, de sus familias, del dolor. No se habló más. Molares. Es raro, ¿no? Sí. Llega el final de este conversatorio. La seguimos la semana que viene. ¿Cómo no? Este fue el conversatorio con Amado Vudú y Artemio López en Cuanto Cuento.